Nunca pensé que lo que más me iba a doler de todo esto no iba a ser la competencia, sino reconocer, demasiado tarde, que mi mejor amigo no me estaba apoyando, me estaba estudiando. Me di cuenta el día en que una clienta me mandó una captura. Era un combo de desayuno. Caja Kraft, cinta color crema, etiqueta redonda con una frase cursi, todo exactamente igual a lo que yo venía haciendo desde hacía años. Hasta el nombre era parecido, apenas cambiado como para que no fuera obvio. Pero lo que me dejó helado no fue el diseño. Fue el nombre de la cuenta. Era la de Nico. Y en ese momento no supe si sentirme ridículo por no haberlo visto antes o traicionado por haber confiado tanto. Mi nombre es Martín, tengo 34 años, y durante mucho tiempo mi vida fue bastante simple: trabajar, volver a casa cansado, comer algo rápido y repetir al día siguiente. No tenía grandes planes. No era de esos que dicen voy a emprender con seguridad. Lo mío empezó más por necesidad que por ambición. El negocio no nació de una idea brillante. Nació de una tarde en la que no me alcanzaba la plata. Había llegado a fin de mes con lo justo, otra vez. Me acuerdo que estaba en la cocina, mirando lo que tenía: un poco de harina, huevos, azúcar, manteca que había comprado en oferta, y pensé que, en vez de estirarlo todo para sobrevivir la semana, capaz podía hacer algo con eso. Hice 2 budines. Uno de vainilla y otro marmolado. Saqué fotos con el celular apoyado contra un frasco porque no tenía trípode, cerca de la ventana para aprovechar la luz. Subí las fotos a mi estado de WhatsApp con un texto bastante básico: hago por pedido. Si alguien quiere. No esperaba nada. Esa misma noche me escribió una compañera del trabajo. Quería uno para el cumpleaños del hijo. Después me escribió una vecina. Después la hermana de un compañero. No era mucho, pero era algo. Y lo más importante, era mío. Al principio todo era bastante improvisado. Anotaba los pedidos en una libreta vieja que tenía hojas medio dobladas. Usaba bolsas comunes. Cortaba las etiquetas con tijera porque no tenía para imprimirlas bien. Calculaba los precios con la calculadora del celular, sumando de a poco para no equivocarme. Cometí todos los errores posibles. Una vez entregué un budín que se había hundido en el medio porque no calculé bien el horno. Otra vez me olvidé de ponerle sal a una masa salada. También me pasó de cobrar mal y darme cuenta después de que prácticamente había trabajado gratis. Pero cada error me enseñaba algo. Empecé a anotar todo: cuánto gastaba, cuánto rendía cada receta, qué productos se vendían más, qué cosas no valían la pena. La cocina se fue llenando de pequeñas señales de ese cambio. Una lista de compras pegada con imán en la heladera. Una caja donde guardaba cintas, etiquetas y bolsitas. Un cuaderno más ordenado con fechas, nombres y horarios de entrega. Y sin darme cuenta, lo que empezó como algo para llegar a fin de mes se convirtió en algo que me sostenía. No solo económicamente, también emocionalmente. Nico apareció en esa etapa intermedia. Nos conocíamos desde hacía años. No éramos de vernos todos los días, pero sí de confianza. Habíamos pasado cumpleaños, mudanzas, momentos complicados. Él era de esos que siempre tenían algo para decir, alguna historia, algún chiste. Yo era más callado. Funcionábamos bien así. Cuando empecé con el negocio, fue uno de los primeros en enterarse. Y al principio, tengo que decirlo, fue de los que más me apoyó. Me escribía cosas como: amigo, esto está buenísimo. Posta, te felicito, no cualquiera se anima. Se nota que le pones ganas. Incluso me compró varias veces. Para reuniones familiares, cumpleaños, alguna juntada. Yo le hacía precio, obviamente. No lo pensaba demasiado. Era mi amigo. Pero con el tiempo, sus mensajes empezaron a cambiar. No fue de golpe. Fue de a poco. Primero fueron preguntas simples. Che, ¿esto cuánto lo estás vendiendo? ¿Y más o menos cuánto te sale hacerlo? ¿Qué te deja limpio? Yo respondía sin problema. Me parecía normal. Después las preguntas se volvieron más específicas. ¿Dónde compras las cajas? ¿Ese proveedor es caro? ¿Te hacen precio por cantidad? ¿Qué es lo que más te conviene vender? Ahí ya me generaba una incomodidad rara.
No porque estuviera mal preguntar, sino por la frecuencia. Por el detalle. Por la forma en que miraba todo cuando venía a casa. Me acuerdo de una vez en particular. Había venido a buscar un pedido. Mientras yo terminaba de cerrar las cajas, él estaba apoyado en la mesada, mirando. No era una mirada distraída. Era como si estuviera memorizando. Che, esto lo armás siempre igual, ¿no? Me dijo, señalando cómo acomodaba las cosas adentro. Sí, más o menos, le respondí. Queda prolijo, agregó. Está bien pensado. No le di mucha importancia en ese momento. Pero ahora, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de que no era un comentario casual. Era observación. Con el tiempo empezó a pedirme contactos. Primero el de alguien que imprimía etiquetas. Después el de un proveedor de insumos. Después el de alguien que vendía cajas a buen precio. Siempre con el mismo tono. Es para averiguar nomás. Quiero ver precios. Capaz arranco algo chiquito. Yo se los pasaba. Sin pensar demasiado. Porque confiaba. Porque era mi amigo. Porque nunca imaginé que todo eso se iba a convertir en un problema. Hubo una escena que ahora me parece clarísima, pero en su momento dejé pasar. Me había hecho un pedido grande para un cumpleaños familiar. Varias bandejas, cosas dulces y saladas. Yo me organicé toda la semana en base a eso. Compré más de lo habitual, acomodé otros pedidos, me quedé hasta tarde un par de noches. El día que vino a buscar todo, revisó las cajas, miró los detalles, y me dijo: Che, ¿no me podés hacer un mejor precio? Es bastante cantidad. Me quedé en silencio un segundo. No porque no entendiera el pedido, sino porque ya le había hecho precio. Pero terminé aceptando. Le bajé un poco más. Porque era él. Porque no quería discutir. Porque me pareció más fácil ceder que incomodarnos. Cuando se fue, me quedé mirando la cocina desordenada. Las bandejas vacías. Las bolsas abiertas. La lista de compras tachada con virome. Y por primera vez sentí algo que no supe bien cómo nombrar. No era enojo. Era desgaste. A partir de ahí empecé a notar pequeños detalles. Cosas sueltas. Comentarios como: yo haría algo así, pero con más difusión. Ojo, acá hay mucha plata si lo sabes mover. Al final es cuestión de organizarse. Frases que, en otro contexto, no significarían nada. Pero dichas una atrás de otra, empezaban a armar otra cosa. Una especie de idea en construcción. Y lo peor es que yo la estaba alimentando. Sin darme cuenta. Sin querer. Sin poner ningún límite. Si hoy miro para atrás, hay algo que me queda claro. El problema no empezó el día que Nico publicó ese combo. Empezó mucho antes. En cada respuesta que di sin pensar. En cada contacto que compartí. En cada vez que prioricé no incomodar por sobrecuidarme. Pero en ese momento, yo todavía no veía eso. Todavía creía que estaba ayudando a un amigo. No entendía que, en realidad, estaba dejando la puerta abierta para que alguien entrara sin pedir permiso. Después de ese cumpleaños, algo cambió. No fue algo que pudiera señalar con el dedo y decir acá empezó todo, pero sí una sensación constante de que algo ya no estaba del todo bien. Como cuando dejas una puerta apenas abierta y, aunque no entre nadie, sabes que ya no está cerrada. Seguí trabajando como siempre. Me levantaba temprano, organizaba los pedidos del día, revisaba la libreta, anotaba quién ya había pagado y quién no. Tenía una rutina bastante clara: los lunes hacía compras grandes, los miércoles preparaba lo que podía adelantar y los fines de semana eran los días más movidos. La cocina ya no era solo una cocina. Era mi espacio de trabajo. Había una caja donde guardaba las etiquetas ordenadas por tamaño, otra con cintas, otra con envases. Tenía un rincón donde apilaba las cajas armadas y otro donde dejaba los pedidos listos para entregar. Todo estaba pensado para que funcionara. Y funcionaba. No me hacía rico, pero me daba tranquilidad. Hasta que Nico empezó a aparecer más seguido. Al principio eran visitas normales. Caía a casa con alguna excusa: tomar mate, charlar un rato, buscar algo que me había encargado.
Pero cada vez se quedaba más tiempo en la cocina. Y cada vez hablaba más del negocio. Che, ¿esto lo haces vos solo siempre? Sí. ¿Y no pensaste en alguien que te ayude? Por ahora no, prefiero manejarlo yo. Asentía, como si analizara la respuesta. Igual, si escalás un poco, podés hacer más plata, decía. Esa palabra me quedó dando vueltas, escalar. Yo no pensaba en eso. Pensaba en cumplir con los pedidos, en que salieran bien, en no quedarme corto con la plata. Pero él parecía mirar todo desde otro lugar. Como si ya estuviera proyectando algo. Las preguntas siguieron. Pero ya no eran solo sobre costos o proveedores. Eran sobre decisiones. ¿Por qué vendes este combo así y no de otra forma? Porque es lo que más me piden. Sí, pero podrías armar uno más chico y otro más caro, segmentás mejor. No respondía de mala manera. Lo decía como consejo. Pero había algo raro en la insistencia. No era curiosidad. Era estrategia. Una tarde me pidió algo que me incomodó más que todo lo anterior. Che, ¿me pasas tu lista de precios? Me quedé quieto. ¿Para qué? Le pregunté. Para ver cómo lo estás manejando, comparar un poco. La palabra comparar me hizo ruido. Es que voy a probar unas cosas, agregó rápido. Nada serio, tranqui. Ahí fue la primera vez que sentí una alerta clara. No grande. Pero sí lo suficiente como para dudar. Después veo, le dije. No fue un no directo. Pero tampoco fue un sí. Nico no dijo nada en el momento. Solo cambió de tema. Pero el ambiente ya no era el mismo. Esa noche me quedé pensando más de lo normal. No era solo la lista de precios. Era todo junto. Las preguntas. Las observaciones. Los comentarios sobre escalar. La forma en que miraba cada detalle. Y por primera vez me hice una pregunta incómoda. ¿Y si no está preguntando por curiosidad? La descarté rápido. Me pareció exagerado. Paranoico. Porque cuando alguien es tu amigo, lo último que querés es pensar mal. Pero las señales siguieron. Unos días después, subió una historia. Nada raro en apariencia. Una foto de una bandeja casera. Con comida. Con una presentación, demasiado prolija para ser casual. No era igual a lo mío. Pero se parecía. En la forma de acomodar. En los colores. En el tipo de caja. La vi 2 veces. Después 3. Cerré la aplicación. No dije nada. Al poco tiempo, alguien me hizo un comentario que me dejó incómodo. Una clienta de siempre. Che, ¿vos ahora trabajás con Nico? No, porque me habló de unos desayunos, y como que pensé que era algo con vos. Sentí un golpe en el estómago. No, nada que ver, le dije, tratando de sonar tranquilo. Ah, mira, respondió. Pensé que habían armado algo juntos. Cuando corté, me quedé mirando el teléfono. Esa confusión no era casual. Algo estaba pasando. A partir de ahí empecé a notar más cosas. Detalles que antes hubiera dejado pasar. Nico empezó a seguir cuentas del mismo rubro que yo. Comentaba publicaciones. Subía fotos cocinando cosas que, hasta donde yo sabía, nunca había hecho. Y cada vez que hablábamos, volvía al mismo lugar. El negocio. Siempre el negocio. Un día vino a casa y encontró la libreta abierta sobre la mesa. No sé por qué la había dejado ahí. Tenía anotados varios pedidos del fin de semana. Nombres, horarios, cantidades. La miró. No disimuló. Estás a full, dijo. Cerré la libreta. Sí, por suerte. Bien ahí, respondió. Hay movimiento. Fue una frase simple. Pero la forma en que la dijo, no sé. No sonó a alegría. Sonó a cálculo. Esa misma tarde me volvió a pedir contactos. Che, ¿el de las cajas te sigue vendiendo a buen precio? Sí. ¿Me pasás el número? Lo dudé un segundo. Un segundo nada más. Y se lo pasé. Porque todavía había una parte de mí que quería creer que no pasaba nada.
que estaba exagerando, que todo era coincidencia. Pero ya no estaba igual. Empecé a cerrar cosas, a no dejar la libreta a la vista, a no comentar tanto, a responder más general. No era una decisión consciente. Era más bien una reacción. Una forma de protegerme sin admitir que necesitaba hacerlo. Nico lo notó. Obviamente lo notó. Estás medio misterioso últimamente, me dijo una noche. No, nada que ver. Antes contabas más, insistió. Me encogí de hombros. Estoy más ocupado. Se quedó en silencio unos segundos. Después soltó. Tranqui igual, no te voy a sacar el negocio. Lo dijo riéndose. Como un chiste. Pero no me causó gracia. Porque no era una idea que hubiera salido de mí. Era algo que él ya tenía en la cabeza. A partir de ahí, cada interacción tenía algo incómodo. Como si estuviéramos hablando de lo mismo, sin decirlo del todo. Yo intentando mantener la calma. Él actuando como si todo fuera normal. Pero debajo, había otra cosa. Algo que crecía. Despacio. El punto de quiebre, aunque en ese momento no lo entendí así, llegó una semana después. Un viernes a la noche. Yo estaba terminando unos pedidos. Tenía la cocina llena de cosas, bandejas, cajas abiertas, listas tachadas, el celular vibrando con mensajes. Me llegó una notificación. Una historia. De Nico. La abrí sin pensar. Y ahí estaba. Un combo completo. Caja, cinta, tarjeta, productos. Todo armado. Todo prolijo. Todo, demasiado parecido. No era una prueba. No era algo improvisado. Era un producto listo para vender. Y abajo, una frase. Se vienen cositas. Me quedé mirando la pantalla. Sin moverme. Sin reaccionar. Porque en ese momento entendí algo que venía evitando desde hacía semanas. Esto no era una idea. No era curiosidad. No era coincidencia. Era el comienzo de algo que ya no podía frenar. Y lo peor es que yo mismo había ayudado a que empezara. No reaccioné esa noche. Cerré la historia, apoyé el celular sobre la mesada y seguí con lo que estaba haciendo, como si nada hubiera pasado. Pero no era verdad. Algo ya se había movido adentro mío, algo que no podía desver. Mientras terminaba de cerrar las cajas, empecé a mirar todo distinto. La forma en que acomodaba las cosas. El orden en el que armaba cada pedido. Las etiquetas, las cintas, los tamaños de las cajas. Por primera vez sentí que todo eso ya no era solo mío. Y no porque alguien pudiera copiarlo desde afuera, sino porque yo mismo lo había mostrado desde adentro. Ese fin de semana trabajé más callado que de costumbre. No puse música. No respondí mensajes que no fueran urgentes. No subí nada a redes. Tenía la cabeza ocupada tratando de acomodar una idea que no terminaba de cerrar. Porque una parte de mí quería minimizarlo. Decirme que estaba exagerando. Que Nico tenía derecho a hacer lo que quisiera. Que nadie inventa nada en este rubro. Pero otra parte, no podía ignorar lo evidente. No era solo lo que hacía. Era como lo había aprendido. El lunes siguiente me levanté temprano para hacer las compras. Fui al mismo mayorista de siempre. Recorrí los pasillos con la lista en la mano, comparando precios como hacía siempre. Harina, manteca, azúcar, fiambre, frutas, envases. Todo normal. Hasta que llegué a la parte de las cajas. Y lo vi. Nico estaba ahí. Hablando con el mismo proveedor con el que yo compraba. Tenía en la mano exactamente el mismo modelo de caja que yo usaba. No me vio al principio. Yo sí. Y me quedé quieto. Observando. Escuchando. ¿Y por cantidad cuánto me dejas? Le preguntaba al vendedor. La misma pregunta que yo había hecho meses atrás. El proveedor le respondió algo sobre precios escalonados. Nico asentía, como si ya entendiera todo. Como si ya supiera cómo funcionaba. Ahí sentí algo más fuerte que incomodidad. Sentí bronca. Pero no dije nada. Agarré lo que necesitaba y me fui.
Sin saludarlo. Sin acercarme. Sin hacer ruido. Ese mismo día, a la tarde, me escribió. Che, te vi en el mayorista. Estabas a 1000, no te quise molestar. Leí el mensaje varias veces. No respondí enseguida. Había algo en ese no te quise molestar que me sonó falso. Como si estuviera justificándose antes de que yo dijera algo. Terminé contestando algo corto. Sí, andaba apurado. Nada más. A partir de ahí, dejé de hacerme el distraído. No lo confronté directamente. Pero empecé a marcar distancia de verdad. Cuando me preguntaba precios, respondía general. Cuando pedía contactos, decía que no los tenía a mano. Cuando quería pasar por casa, le decía que estaba ocupado. No era una estrategia pensada. Era una necesidad. Nico lo notó enseguida. Y no le gustó. Estás raro, me dijo por audio un par de días después. No respondí. Mandó otro. Si te pasa algo conmigo, decímelo. Ese mensaje me dejó incómodo. Porque tenía razón en algo. Pero no en todo. No era que me pasaba algo con él sin motivo. Era que él había cruzado algo, aunque todavía no lo admitiera. Decidí verlo. No para pelear. Sino para medir. Para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con lo que ya era evidente. Nos encontramos en un bar chico, de esos tranquilos, a media tarde. Al principio hablamos de cualquier cosa. Trabajo, gente en común, cosas sin importancia. Hasta que en un momento se hizo un silencio. Y él lo rompió. Che, te noto distante, dijo. Lo miré. Estoy más ocupado. Sí, pero no es solo eso. Suspiré. No quería armar una escena. Pero tampoco quería seguir fingiendo. Vi lo que estás haciendo, le dije. No lo acusé. No levanté la voz. Solo lo dije. Nico no se sorprendió. Eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Qué cosa?, preguntó. Esa respuesta fue peor que cualquier otra. El negocio, dije. Se acomodó en la silla. Ah, eso. Silencio. Di. Esa palabra me cayó mal. Nada, respondí. Solo me llamó la atención. Se quedó mirándome unos segundos. Y después soltó. ¿Te molesta? No supe qué responder de inmediato. Porque la pregunta estaba mal planteada. No era si me molestaba que emprendiera. Era todo lo que había alrededor. No, dije finalmente. No me molesta que hagas algo. Entonces no entiendo, respondió. Ahí fue donde empezó a tensarse todo. Entendés perfectamente, le dije. Por primera vez, el tono cambió. No, la verdad que no, insistió. Si es por esto, cualquiera puede hacerlo, Martín. Esa frase. Cualquiera puede hacerlo. Sentí que me apretaban algo en el pecho. No porque fuera mentira, sino porque ignoraba todo lo que había detrás. No es eso, le dije. No es lo que haces, es cómo. Frunció el ceño. ¿Cómo qué? ¿Cómo llegaste a hacerlo? Silencio. Un silencio incómodo. Te pedí cosas, sí, dijo. Pero vos me las diste. Eso me descolocó. Porque tenía razón. Pero no de la forma en que él lo decía. Porque confiaba en vos, respondí. Y yo confié en que no ibas a tener problema, contestó. Ahí entendí algo. No lo veía como una traición. Lo veía como una consecuencia lógica. No te robé nada, agregó. Solo aprendí. Esa palabra quedó flotando. Aprendí. La conversación no escaló más en ese momento. No gritamos. No hubo escena. Pero tampoco hubo solución. Pagamos y nos fuimos. Cada uno por su lado. Esa noche no dormí bien. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Porque en ningún momento dudó. No se mostró incómodo. No pidió disculpas. No reconoció nada. Para él, todo era válido. Y eso era lo más difícil de aceptar. 2 días después, lo confirmó.
sin decírmelo directamente. Lo publicó. Una cuenta nueva. Fotos prolijas. Combos armados. Nombres parecidos. Precios, casi iguales. No era una prueba. Era un lanzamiento. Y en los comentarios, gente que conocíamos los dos. Felicitándolo. Apoyándolo. Compartiendo. Algunos incluso escribiendo cosas como: qué bueno que te animaste. Siempre supe que ibas a hacer algo así. Leí todo en silencio. Sin reaccionar. Hasta que encontré uno que me terminó de cerrar todo. Una chica comentó: ¿trabajas con Martín o es algo aparte? Nico respondió: todo propio. Ahí entendí que esto ya no era una duda. No era una sospecha. Era un hecho. Mi amigo no solo había copiado mi negocio. Había decidido hacerlo, sin mí. Y lo peor no era eso. Lo peor era que estaba dispuesto a actuar como si yo no hubiera tenido nada que ver. Después de ese comentario, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. No reaccioné. No hice nada. Pero por dentro ya no estaba igual. Hasta ese momento, había intentado mantener una especie de equilibrio. Convencerme de que no era tan grave, de que no valía la pena romper una amistad por algo así, de que capaz estaba exagerando. Ese comentario me sacó esa posibilidad. Todo propio. No era solo una frase. Era una forma de borrar todo lo anterior. Los días siguientes fueron raros. No pasó nada puntual, pero pasaba todo al mismo tiempo. Empecé a notar silencios donde antes había movimiento. Clientes que solían escribirme todas las semanas, dejaron de hacerlo. Conversaciones que quedaban en visto. Pedidos que no se concretaban. Gente que preguntaba precios y desaparecía. Al principio pensé que era una mala semana. Después, una mala racha. Pero cuando empezás a ver patrones, ya no podés hacerte el distraído. La confirmación llegó de la forma más simple. Una clienta de hace tiempo, de esas que no fallaban nunca, me escribió: che, al final le pedí a Nico porque me quedaba más cerca. Igual después te encargo algo. Leí el mensaje 2 veces. No por lo que decía, sino por lo natural que sonaba. Como si fuera lo mismo. Como si elegir entre uno u otro no tuviera ninguna diferencia. Le respondí algo amable. Dale, no hay problema. Mentira. Sí había problema. Pero no con ella. Ese día trabajé con una sensación nueva. No era enojo. Era desplazamiento. Como si, de a poco, alguien se estuviera metiendo en un lugar que yo había construido durante años. Y no solo metiéndose. Reemplazando. Esa semana me pasó algo que terminó de incomodarme. Me escribió un proveedor. Che, ¿vos estás trabajando con Nico? No, le respondí. Porque me habló, me dijo que venía de tu parte. Sentí un calor en la cara. No, no tiene nada que ver conmigo. Hubo un silencio del otro lado. Ah, bueno, pensé que estaban juntos. Otra vez lo mismo. La confusión. Pero esta vez con algo más. Con uso de mi nombre. No le escribí a Nico. No lo enfrenté. Pero algo se terminó de romper ahí. Porque una cosa era copiar. Otra cosa era usarme. A partir de ese momento empecé a ajustar cosas. Pequeñas decisiones. No grandes cambios. Pero suficientes. Actualicé precios. Cambié algunos combos. Mejoré la presentación. Ordené mejor los tiempos de entrega. No como reacción desesperada, sino como una forma de recuperar control. De marcar diferencia. Pero lo que más me costó no fue eso. Fue lo social. Una semana después hubo un cumpleaños. De un amigo en común. Sabía que Nico iba a estar. Pensé en no ir. Pero no quería empezar a esquivar lugares. No quería que todo girara alrededor de esto. Así que fui. Al principio todo fue normal. Saludé, charlé con algunos, me serví algo para comer. Intenté mantenerme al margen. Hasta que alguien sacó el tema. Che, qué bueno lo de ustedes dos,
dijo uno. Lo miré. ¿Cómo? Sí, que están con lo mismo, está bueno que haya más opciones. Sentí varias miradas. Algunas curiosas. Otras incómodas. No estamos juntos, dije. Corto. Claro. El ambiente cambió un poco. Ah, pensé que sí, respondió. Nico estaba a unos metros. Escuchando. Se acercó. No, cada uno con lo suyo, dijo, con una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Claro, agregó alguien. Pero bueno, se nota que uno inspiró al otro. Esa frase quedó en el aire. Nico se rió. Sí, ponele. Ponele. No dijo más. Pero tampoco dijo lo que realmente había pasado. Ahí sentí algo que no había sentido hasta ese momento. Vergüenza. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque estaba quedando en un lugar que no era. Como si yo fuera el que tenía un problema. El que no sabía compartir. El que se molestaba porque otro crecía. Intenté dejarlo pasar. Seguí hablando con otros. Pero el tema volvió. Siempre vuelve. Igual está bueno que haya competencia, dijo otro. Eso mejora todo. Asentí. Sí, obvio. Por fuera, tranquilo. Por dentro, no tanto. En un momento quedé cerca de Nico, sin gente alrededor. No lo busqué. Se dio. Nos miramos. Silencio. ¿Todo bien? Me dijo. Como si nada. Esa naturalidad me descolocó más que cualquier ataque. Sí, respondí. Me dijeron que andás medio molesto. Esa frase fue directa. No estoy molesto, dije. Solo, no me gusta cómo se dio. Se encogió de hombros. Yo no hice nada raro. Lo miré fijo. ¿En serio? En serio. Lo dijo sin titubear. Cada uno se busca lo suyo, agregó. Vos empezaste antes, bien. Yo arranco ahora. Esa forma de simplificar todo me chocó. No es tan simple, le dije. Para mí sí. Silencio. No te estoy sacando nada, continuó. El que te compra a vos, te va a seguir comprando. Esa frase la había escuchado antes. Pero ahora, con lo que ya estaba pasando, sonaba vacía. No es solo eso, dije. ¿Entonces qué es?, preguntó. Ahí dudé. Porque explicarlo implicaba decir todo. Y no sabía si valía la pena. Nada, respondí al final. Me miró unos segundos. Bueno, entonces no hagas problema donde no hay. Y se fue. Me quedé ahí. Parado. Con un vaso en la mano. Sintiendo algo que ya no podía negar. No era solo el negocio. Era la forma en que él había decidido acomodar la historia. Donde él no había hecho nada malo. Y yo, si decía algo, quedaba como el complicado. Esa noche me fui antes. Sin despedirme de todos. Sin hacer ruido. Cuando llegué a casa, la cocina estaba como la había dejado. Ordenada. Lista para el día siguiente. Me apoyé en la mesada y me quedé mirando. Las cajas. Las cintas. Las listas. Todo lo que había construido. Solo. Con tiempo. Con errores. Con esfuerzo. Y por primera vez, en vez de sentir orgullo, sentí necesidad. Necesidad de cuidar eso. De verdad. No desde la confianza. Sino desde los límites. Porque hasta ese momento, había estado esperando que Nico entendiera. Que se diera cuenta. Que frenara. Pero esa noche entendí algo más simple. No iba a pasar. Y si yo no cambiaba cómo manejaba esto, nadie lo iba a hacer por mí. Después de esa noche, dejé de esperar. No fue una decisión dramática. No hubo un momento en el que dije hasta acá. Fue más silencioso. Más definitivo. Como cuando entendés algo que ya no tiene vuelta atrás. Los días siguientes me enfoqué en trabajar. Pero ya no desde la costumbre. Desde la conciencia. Empecé a mirar mi propio negocio como si fuera la primera vez.
No lo que hacía, sino cómo lo estaba cuidando. Lo primero que cambié fue lo más básico, los precios. No porque Nico cobrara menos, aunque sí lo hacía en algunos productos, sino porque me di cuenta de que yo mismo los tenía desordenados. Había cosas que casi no me dejaban ganancia. Otras que las cobraba por debajo de lo que valían. Y en medio de todo eso, estaba yo, tratando de sostener todo sin cuestionarlo demasiado. Esa noche me senté con la libreta. Calculadora en mano. Revisé cada producto. Costo por costo. Ingrediente por ingrediente. Harina, manteca, queso crema, fiambre, frutas, envases. Todo. Me llevó horas. Pero cuando terminé, vi algo claro. Si no empezaba a tomar decisiones más firmes, no solo Nico iba a ser un problema. Yo también. Al día siguiente actualicé la lista. Subí algunos precios. Saqué combos que no rendían. Me enfoqué en lo que mejor me salía. No hice anuncios grandes. Solo lo ajusté. La segunda decisión fue más incómoda. Dejar de hacer excepciones. Hasta ese momento, yo era el primero en flexibilizar todo. Te lo hago igual aunque sea tarde. No pasa nada si me pagas después. Dale, te hago precio. Era parte de cómo trabajaba. Y también de cómo me relacionaba. Pero ahora, ya no podía sostenerlo igual. El primer caso fue una prueba. Un conocido, no muy cercano, pero del mismo círculo, me escribió un jueves a la noche. Quería un pedido para el día siguiente. Algo grande. Le expliqué que no llegaba. Insistió. Dale, haceme la gamba, es una vez. Antes, hubiera dicho que sí. Esa vez, no. No puedo, le respondí. Prefiero decirte que no antes que entregarte algo mal. Tardó en contestar. Bueno, veo con Nico entonces. Leí el mensaje. Respiré. Y respondí. Dale. Nada más. Ese dale me costó más de lo que esperaba. No por el pedido, sino por lo que implicaba. Aceptar que iba a perder cosas. Y no correr atrás de eso. Los días siguientes fueron así. Pequeñas decisiones. Constantes. Algunas más fáciles. Otras no tanto. Pero el golpe más incómodo llegó de otra forma. Una tarde me escribió una clienta nueva. O eso pensé. Hola, me pasaron tu contacto. ¿Tenés el combo desayuno? Le mandé fotos. Precios. Todo normal. A los minutos me responde. Ah, es igual al de Nico, ¿no? Me quedé mirando el mensaje. No supe qué contestar de inmediato. Es mi producto desde hace tiempo, le puse finalmente. Tardó en responder. Ah, pensé que él lo hacía primero. Ese mensaje me pegó distinto. No era pérdida de un cliente. Era pérdida de origen. De historia. Ahí entendí algo que hasta ese momento no había dimensionado del todo. No se trataba solo de vender. Se trataba de identidad. Y esa, ya estaba empezando a confundirse. Esa noche no trabajé. No porque no tuviera pedidos. Sino porque necesitaba parar. Pensar. Ordenar. Me hice un café y me senté en la cocina. Sin música. Sin celular. Solo mirando el espacio. Y empecé a anotar. No pedidos. No compras. Otra cosa. ¿Qué cosas eran realmente mías? ¿Qué me diferenciaba? ¿Qué hacía que alguien volviera? Que no se podía copiar tan fácil. Al principio me costó. Porque lo primero que aparece siempre es lo visible. Las cajas. Los combos. Las fotos. Pero eso, ya estaba claro que se podía replicar. Entonces fui más atrás. Más profundo. La forma en que respondía. Los tiempos que cumplía. Cómo resolvía cuando algo salía mal. La constancia. El trato. Y también. El camino. Eso no estaba en ninguna foto. Ni en ninguna historia. Pero era lo que sostenía todo. Al día siguiente hice algo que nunca había hecho. Escribí un mensaje y lo dejé fijado en mis redes.
Nada agresivo. Nada indirecto. Algo simple. Explicando desde cuando trabajaba, qué ofrecía, cómo lo hacía. Sin mencionar a nadie. Pero dejando claro que había una trayectoria. No esperaba grandes cambios. Pero necesitaba marcarlo. Para otros. Y también para mí. Los efectos no fueron inmediatos. Pero algo se empezó a acomodar. De a poco. Algunos clientes volvieron. Otros no. Algunos preguntaron. Otros siguieron comparando. Y en medio de todo eso, apareció otro problema. Uno que no esperaba. Un sábado a la mañana, me escribió una mujer bastante molesta. Bola, te escribo porque lo que me entregaste ayer no estaba bien. Fruncí el ceño. Perdón, ¿qué pedido? El desayuno que mandaste. Me pasó una foto. La miré. Y supe enseguida. No era mío. Eso no es de mi negocio, le respondí. ¿Cómo que no? Contestó. Me dieron tu número. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién? Me mandó el nombre. Nico. Me quedé en silencio unos segundos. No sabía si enojarme o reírme. Porque ya no era solo parecido. Era confusión directa. Problemas que caían en mi nombre, por algo que yo no había hecho. Le expliqué. Le pedí disculpas igual. Aunque no correspondiera. Y le di el contacto correcto. Cuando terminó la conversación, dejé el teléfono sobre la mesa. Y esta vez sí. Sentí enojo. Pero no un enojo impulsivo. Uno más frío. Más claro. Porque hasta ese momento, había intentado mantenerme al margen. No confrontar. No escalar. No generar más conflicto. Pero esto ya no era solo entre él y yo. Esto empezaba a afectar lo que yo había construido. De forma directa. Esa tarde no dudé. Le escribí. Tenemos que hablar. Nada más. No me respondió enseguida. Pero esta vez, a diferencia de otras, no iba a dejarlo pasar. Porque si algo había aprendido en todo este tiempo, es que hay momentos en los que seguir callado no es ser tranquilo. Es dejar que te pasen por arriba. Y yo ya había cedido demasiado. No respondió en todo el día. Ni a la tarde. Ni a la noche. Le escribí temprano, cuando todavía estaba en casa, antes de arrancar con los pedidos. Esperé 1 hora, 2, 3, nada. Al principio pensé que estaba ocupado. Después, que lo estaba evitando. Y cuanto más pasaban las horas, más claro me quedaba que no era casual. Seguí trabajando. No podía frenar por eso. Tenía entregas, tenía gente esperando, tenía cosas que dependían de mí. Pero la cabeza no estaba del todo ahí. Cada tanto miraba el celular. Nada. Ni siquiera lo había leído. Recién cerca de las 9 de la noche apareció. Un mensaje corto. Decime. Ni un saludo. Ni un qué pasó. Solo eso. Lo leí varias veces. Y por primera vez, no dudé en cómo responder. Hoy una clienta me reclamó un pedido que no era mío. Le dieron mi número por algo que hiciste vos. Tardó un par de minutos en contestar. Ah, sí, se me mezclaron los contactos. Esa respuesta fue como una chispa. No por el error, sino por la liviandad. Eso no puede pasar. No puse nada más. Ni insultos. Ni reproches largos. Solo eso. Esta vez contestó más rápido. Bueno, ya está, fue una vez. Respiré hondo. Apoyé el celular. Lo volví a agarrar. Una vez alcanza. Silencio. 1 minuto. 2. 3. Estás exagerando. Ahí sentí algo que venía acumulando hacía semanas. No era sorpresa. No era decepción. Era claridad. No estoy exagerando. Estás usando cosas que sacaste de mí y encima mezclas mi nombre cuando te conviene. Tardó más en responder. Para un poco. Nadie te obligó a darme nada. Esa frase. Otra vez lo mismo. El mismo argumento.
La misma forma de acomodar todo. Te ayudé porque confiaba en vos. No para que armes lo mismo y me metas en problemas. La respuesta llegó casi al instante. Como si ya la tuviera preparada. Entonces no me hubieras ayudado. Ahí se terminó. No la conversación. La duda. Me quedé mirando la pantalla. Y por primera vez, no sentí necesidad de explicarle nada más. Porque no era que no entendía. Era que no quería entender. Apoyé el celular. No respondí. No discutí. No intenté hacerle ver mi punto. Esa noche dormí mejor que otras. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque, por primera vez, lo había aceptado como era. Los días siguientes fueron más tranquilos, hacia afuera. Pero más firmes hacia adentro. No volví a escribirle. Ni él a mí. Seguimos existiendo en los mismos espacios. Redes, contactos en común, algún mensaje cruzado en grupos. Pero ya no había relación. No real. El negocio siguió. Con altibajos. Como siempre. Algunas semanas fueron más flojas. Otras repuntaron. Pero algo cambió. Empecé a notar que ciertos clientes valoraban más lo que hacía. No todos. Pero algunos sí. Y esos, se quedaban. Una clienta me escribió un mensaje que me quedó grabado. No es lo mismo. Se nota cuando alguien lo hace con experiencia. No era solo un halago. Era una diferencia. Mientras tanto, lo de Nico empezó a mostrar fisuras. No de golpe. Pero sí visibles. Gente que se quejaba por entregas tarde. Pedidos incompletos. Respuestas que demoraban. Errores básicos. Nada grave por separado. Pero acumulado, pesaba. Un proveedor me comentó algo un día. Tu amigo me pidió un montón de cosas juntas y después canceló la mitad. No dije nada. Solo escuché. No sentí satisfacción. Como pensé que iba a sentir. Sentí algo más raro. Como si todo eso fuera inevitable. Porque copiar la superficie es fácil. Pero sostener el fondo, no tanto. Un sábado a la mañana, pasó algo que cerró muchas cosas. Estaba preparando pedidos. Temprano. La cocina en silencio. Solo el ruido del horno. Me llegó un mensaje. Número desconocido. Hola, ¿sos Martín? Me pasaron tu contacto porque tuve un problema con un pedido de Nico y me dijeron que vos trabajás mejor. Leí el mensaje despacio. No respondí enseguida. No por duda. Sino porque me hizo frenar. No era una victoria. No se sentía así. Era otra cosa. Era confirmar algo que ya sabía. Pero que necesitaba ver desde afuera. Que lo que yo había construido no era solo lo que se veía. Y que, por más que alguien intentara copiarlo, había cosas que no se podían replicar tan fácil. Respondí el mensaje. Normal. Profesional. Sin hablar de Nico. Sin comparaciones. Como siempre. Cuando terminé, apoyé el celular. Miré la cocina. Las cajas. Las listas. Todo estaba igual. Y al mismo tiempo, no. Porque yo ya no estaba en el mismo lugar que al principio. Ya no esperaba que él entendiera. Ya no necesitaba explicarle nada. Ya no sentía culpa por marcar distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a tranquilidad. No porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de perder. Y eso, en ese momento, alcanzaba. Después de ese mensaje, algo terminó de acomodarse. No afuera. Adentro. La rutina siguió como siempre. Pedidos, compras, entregas, mensajes a cualquier hora, listas que se tachaban y se volvían a llenar. Pero ya no lo vivía igual. Antes trabajaba con una mezcla de entusiasmo y desgaste. Ahora trabajaba con algo más claro. Límites. Dejé de revisar lo que hacía Nico. Al principio me costó. Era casi automático entrar a ver si había publicado algo, si copiaba algo nuevo, si bajaba precios, si decía algo.
Pero entendí que eso me mantenía enganchado a algo que ya no me correspondía. Y lo solté. No de un día para el otro. Pero lo solté. Con el tiempo, su presencia empezó a sentirse menos. No porque desapareciera, sino porque dejó de importar. Seguíamos teniendo gente en común. De vez en cuando alguien lo nombraba. Alguno decía que no le estaba yendo tan bien. Otro comentaba que había cambiado de rubro. Alguien más decía que estaba probando otras cosas. Yo escuchaba. Pero ya no opinaba. Un día, meses después, me lo crucé. De casualidad. En la calle. No fue una escena tensa. Ni dramática. Fue incómoda. Nos vimos de frente. Frenamos. Un segundo de duda. ¿Todo bien?, me dijo. Todo bien, respondí. Silencio. No había enojo. Pero tampoco había cercanía. Me dijeron que seguís con lo tuyo, agregó. Sí. Bien ahí. Asentí. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haberle recordado todo. Podría haberle dicho cómo me había afectado. Podría haber cerrado esa conversación con alguna frase fuerte. Pero no lo hice. Porque ya no lo necesitaba. Bueno, me alegro, dijo. Gracias. Y ahí quedó. Nos despedimos. Cada uno siguió su camino. Literal. Mientras caminaba, me di cuenta de algo que no había pensado hasta ese momento. No sentía bronca. No sentía ganas de volver atrás. No sentía necesidad de explicarle nada. Sentía distancia. Y estaba bien. Esa misma tarde volví a casa y me puse a trabajar. Como cualquier otro día. Mientras armaba pedidos, me encontré haciendo algo que antes no hacía. Disfrutar pequeños detalles. Acomodar bien una caja. Elegir una cinta. Escribir una nota simple a mano. Cosas mínimas. Pero que antes hacía en automático. Ahora las hacía con otra cabeza. No para competir. No para demostrar nada. Para mí. Porque entendí que eso era lo que realmente había construido. No el combo. No la foto. No el precio. El proceso. Todo lo que no se veía. Las noches en las que algo salía mal y tenía que empezar de nuevo. Los pedidos que cumplía aunque estuviera cansado. Las veces que aprendí solo, sin que nadie me explicara nada. Las decisiones que tomé cuando no tenía margen para equivocarme. Eso no estaba en ninguna publicación. Y eso no se podía copiar. Con el tiempo, el negocio se estabilizó. No creció de golpe. No se volvió enorme. Pero se volvió sólido. Más ordenado. Más claro. Más mío. También cambié yo. Aprendí a decir que no sin sentir culpa. A no explicar de más. A no compartir todo con cualquiera. A entender que ayudar no es lo mismo que exponerse. Y sobre todo, aprendí a reconocer cuando alguien no está de tu lado, aunque sonría como si lo estuviera. Durante mucho tiempo pensé que había perdido algo importante. Una amistad. Y sí. La perdí. Pero con el tiempo entendí que lo que se rompió, ya venía desgastado. Solo necesitaba una situación como esta para hacerse visible. Si algo me quedó claro después de todo esto, es que no todo el que se acerca a lo que construís quiere verlo crecer. Algunos solo quieren entender cómo funciona. Para después hacer lo mismo, sin vos. Y no está mal que alguien quiera emprender. No está mal que alguien se inspire. Lo que está mal, es usar la confianza como atajo. Hoy sigo con lo mío. Más tranquilo. Más atento. Y si alguien me pregunta cómo hice para llegar hasta acá, le cuento. Pero no todo. Porque entendí que compartir es una elección. No una obligación. Y cuidar lo que construí. No me hace egoísta. Me hace responsable. Porque al final, lo más valioso que tenía nunca fueron mis productos. Fue el camino. Y ese. No se copia.